Estamos juntos a pesar nuestro. En las barracas nos hemos llegado a pegar. Él me hinchó a mí un ojo, porque mi padre se creía que era un gitano que me lo había hinchado, y yo a él lo tiré por un barranco. Oye, Carmen, esas cosas no se dicen. Eso fue porque... No. A mí no me gusta mucho hablar así en público, que tengo mis complejos, pero quizá hoy, en honor a la ascensión del Señor, día glorioso y maravilloso para la Iglesia, y que sube Jesucristo en triunfo sobre la muerte, abriéndonos un camino, como decía hoy el Papa en el Ángelus, un destino al hombre, a este hombre de nuestro siglo que no obstante tantas técnicas y progresos vive desorientado y sin saber dónde va. Y en su persona, la persona de Jesucristo, Él mismo nos marca ya, siendo el Hijo del Hombre, el destino de cada uno de nosotros, de nuestra generación. Bueno, pues si hoy me ayuda a mí el Señor, quiero decir una cosa que no he dicho nunca a nadie. En honor a que la primera comunidad de San Frontis es la más vieja comunidad hoy del mundo. Pues yo tengo una historia muy distinta a la de Kiko Argüello. Yo he nacido al pie del Moncayo, donde hace más frío que en Zamora. Lo que pasa es que nunca estuve allí, más que en los veranos con mi abuela, porque es que mi madre iba a dar a luz allí, porque allí era el sitio de los abuelos y todos los hijos hemos nacido allí. Pero nosotros hemos vivido, nos hemos criado en las riberas del Ebro, en Tudela. Y allí en Tudela, que es importante, para mí, en Tudela era en aquellos tiempos el emporio más grande de los jesuitas en el norte de España. Allí estaba en Tudela el colegio de San Francisco Javier, que ha llegado a tener más de 1000 alumnos y donde han salido misioneros para todas partes del mundo. Y yo que iba al colegio de las monjas es al lado del de los jesuitas, el colegio de la Compañía de María, al lado del de los jesuitas. Y por allí han pasado misioneros de la India, del Japón, de América, de todas partes del mundo. Y siempre iban a nosotros a ponernos filminas, a hablarnos de las misiones. Y yo desde muy pequeña, el eco ese de las misiones ha tenido en mí como una llamada. Yo me sentía llamada a las misiones. Yo he conocido a San Francisco Javier antes que a San Pablo y antes que las Escrituras. Para mí el ideal de vida y de futuro y de cristianismo era ser misionera como San Francisco Javier en la India. Por esta yo creo influencia de los misioneros y de Tudela. Y luego mi padre, yo soy de una familia numerosa, somos 9 hermanos, yo soy la del medio, tengo 2 chicos y 2 chicas delante de mí y 2 chicos y 2 chicas detrás de mí. Y mi padre entonces ya, viendo llegar que teníamos que ir a la universidad, se trasladó a Madrid. Y allí en Madrid hice yo ya los últimos años de bachiller, que ahora se llama BUO, el CUO. Y yo siempre, con el deseo de irme a las misiones, hice un intento al acabar el bachiller de irme por mi cuenta, no sé cómo, tenía yo un tío jesuita, primo carnal de mi madre, con el que hice unos intentos de irme a la India, a misiones, que claro, mi padre lo paró radicalmente. Me acuerdo que nos llamó a otra hermana, que también tenía bastante vocación esta, que la colaboraba conmigo, y yo me pregunto, dime qué es eso de la vocación, cómo la has tenido y por qué. Porque el primero es decirte que no hay otra cosa verdadera en el mundo, que Dios es tu Padre. Pero de ahí a que te tengas que meter en un convento e irte con una superiora, no lo entiendo. Porque tú con tu padre puedes hacer por las misiones más que con las monjas. Esta fue la idea de mi padre. Y me lo cortó radicalmente y así empecé, según una idea ya que mi padre tenía de la época industrial de España, nos repartió a los hijos, a unos químicas, otros industriales, otros ingenieros, otro, en fin, su imperio futuro de industrial que comenzaba entonces la época industrial de España.
y así estudié yo químicas en Madrid y tuve la suerte de que en aquellos tiempos, en el colegio, ya antes de empezar la universidad, el Señor, a través de las monjas, me puso en contacto con un padre jesuita que se llama el padre Sánchez, santo y viejo jesuita. Yo a los jesuitas de hoy, que están tan en crisis, les digo, cuando los jesuitas tenían santos, pues este era un santo jesuita, que fue el primero que en España editó el misal. En aquellos tiempos se usaba el misal, y también el primero que editó en español la Biblia en español, mucho antes de la Nácar Colunga y la de Beauvais. Fue la primera Biblia española que hubo en España, fue la editada por él. Este hombre, un viejo extremeño, era un santo, que a mí me ayudó muchísimo durante todos los años de universidad, y porque me llevó a la oración y a las escrituras. A través de la oración me puso en manos el libro del Padre Lapuente, que es un viejo libro jesuítico que ha formado a generaciones de jesuitas, que aun siendo un sistema más metódico de meditación, tiene entre los puntos de meditación siempre trozos de las escrituras, del Cantar de los Cantares, de los Salmos, de los profetas, del Evangelio. Yo empecé a conocer las escrituras a través de ese libro de oración. Y sobre todo era para mí como un amparo, más que un padre, casi un abuelo. Me ayudó en todos los debates con los muchachos en la universidad, con todos los devaneos, y todo fue para mí un punto de referimiento con que el Señor me hizo mantenerme fiel a la vocación que Él me llamaba de misionera. Y así, pero mi padre, que yo cada año intentaba irme misionera, no me dejaba. Él decía que ni hablar. Y así, entonces, cuando cumplí los 21 años y acabé químicas, pues escapé de mi casa y me fui misionera. Me acuerdo que escapé, mi padre no estaba en Madrid, vino a Madrid detrás de mí. Cuando llegó mi padre a Madrid, ya estaba yo en Pamplona y ya estaba yo en Javier. Y ya era mayor de edad y no podía mandar a la policía, que era su pretensión. Y ya por fin llegué a Javier y entré en un instituto misionero, allí mismo en el pueblo de Javier, que había nacido hacía solamente 10 años. Este instituto nació gracias a un misionero del Japón que se llamaba Padre Moisés Domenzain. También hoy lo quieren canonizar, este Moisés Domenzain, gran misionero del Japón, y era uno de Pamplona, él, que en la Segunda Guerra Mundial no pudo volver al Japón y se dedicó en España a hacer propaganda de las misiones. Y así en Pamplona hizo una gran exposición sobre las misiones del Japón, y allí le ayudaron 3 chicas de Pamplona. Y cuando acabó la exposición les dijo: ¿por qué no ayudáis a los misioneros en las misiones como me habéis ayudado a mí aquí en Pamplona? Y de esa idea del Padre Domenzain nació este instituto exclusivamente para las misiones, que al obispo entonces de Pamplona, que era un salesiano, don Marcelino Lachea Olaizábal, que también hoy lo quieren canonizar, que fue obispo de Pamplona, él decía siempre: yo soy hijo de obrero. Era un vasco, hijo de obrero de los Altos Hornos, hijo de obrero, pero tenía una gran afabilidad, una amabilidad. Yo, que era hija de los jesuitas, conocí los salesianos y esa espiritualidad salesiana a través de él. Pues este obispo de Pamplona dice: la idea de esta fundación no fue mía, verdaderamente era del Padre Domenzain, pero la ejecución y el llevarla a cabo fue el apoyo del obispo de Pamplona. Y así comenzó este instituto de misioneras de Cristo Jesús, exclusivamente para las misiones, en Javier mismo. En Javier, que es un pueblito muy pequeño, está el castillo de San Francisco Javier, como enfrente estaba esta casa medieval también, que hoy la han tirado para hacer esta gran explanada que hacen para las navarradas, estas que hacen allá, javieradas, que digo. Hoy la han tirado esa casa. Pues allí era el noviciado. Y allí aparecí yo escapada de mi casa y estuve, hice todo el noviciado allí. Y allí en Javier el Señor me esperaba con grandes gracias que me dio. Yo lo recuerdo, Javier, con grandísimas gracias que me dio,
de consolación, de descubrimiento de las Escrituras en gran fervor, y el instituto estaba en plena forma de fervor. Inmediatamente saltó al Japón, al Congo, a la India, a América, con un espíritu verdaderamente potente. Y entre las gracias que el Señor me dio allí, hay una que jamás la he borrado, aun en los momentos de más crisis y de angustias que luego más adelante en mi vida he tenido, me queda como un memorial muy fuerte del intervento de Dios en mi vida, que fue justo que, como sé hoy día de la extensión, os quiero decir dos cosas. Nosotros, antes de hacer los votos, hacíamos el mes entero de ejercicios espirituales. Este instituto tenía todas las reglas de San Ignacio, estaba fundado por jesuita. Teníamos todas las reglas, un mes entero de ejercicios espirituales en que se vive la vida de Jesucristo. La primera semana el nacimiento de Jesucristo, la vida oculta, la segunda la vida pública, la tercera la pasión y la quinta la resurrección. Y llegando a la tercera semana de la pasión, que nos daba los conocidos otro santo jesuita, que fue el padre Segarra, que todos los jesuitas lo conocen, que fue un señor muy importante, muy santo. El padre Segarra, yo estaba muy impresionada y cogida por el Señor, y me impresionó que San Pedro negara a Jesucristo. Y yo pedí aquella noche, cuando teníamos las meditaciones, que se podía pedir permiso de levantarte por la noche a rezar. Y yo me acuerdo exactamente la capilla y todo, que yo me levanté por la noche a rezar, que te daban de permiso una hora, como una hora santa, ¿no? Yo estuve toda la noche pensando, si San Pedro, en lugar de decirle a Jesucristo, yo no te negaré, le hubiera pedido, Señor, no dejes que yo te niegue, digo, se lo hubiera concedido. No tendría que haber negado a San Pedro a Jesucristo. Yo con esta idea me fui a la cama, con esta idea, y durmiendo, por la noche tuve un sueño, que era lo que os quería decir, que tiene relación con la extensión. Y en este sueño, yo veo a Jesucristo que me dice, tú sígueme. Y yo veo a Jesucristo, intento seguir a Jesucristo, pero veo que Jesucristo abre la ventana y sale por la ventana. Digo yo, esto es una locura. Pero dice, tú no dices, sígueme, sígueme. Pues yo me encuentro con Jesucristo, salida por la ventana, salgo por la ventana en el sueño, y claro, sales por la ventana y lo que te encuentras es el vacío. Y empieza un descendimiento, un descendimiento, un descendimiento, un descendimiento, que vas cada vez a mayor velocidad descendiendo, que ves que te aplastas, que llegas a la muerte. Y yo, con una angustia, y yo oía la voz de Jesucristo y decía, ¿no decías que me querías seguir? Y yo, pues, vi que dije que sí. O sea, acepté la muerte, el ser aplastada. Y en ese mismo instante cambian las circunstancias y yo me encuentro subiendo, 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 en un ascendimiento glorioso, maravilloso, con unas sensaciones de placer y de bienestar, que es algo que no se puede comparar ni con un placer sexual, ni con un placer de las comidas, ni con algo. Es una bienaventuranza, un estar en el cielo, un estar en el cielo en que el Señor, detrás del Señor subiendo, yo tanto así que decía, basta, 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 basta. Y yo me desperté habiendo probado lo que era verdaderamente la beatitud, el cielo. Tanto es así que esa impresión de este sueño a mí me duró más de un mes entero, estuve yo beatificada, beata, o sea, yo me sentía en el cielo, algo que es inexplicable. Y aún así, después, siempre, cuando cojo un avión me acuerdo, y aún veo la diferencia que es subir en un avión a esa experiencia de ascensión, de salir, de experimentar en el propio cuerpo. En el avión notas que el avión sube, pero no tú. Es como el esquiar, tú notas y bajas, ¿no? Pues esta extensión, este volar en el Señor, que me hizo experimentar para mí lo que es la vida eterna. O sea, como una cosa que es un placer, que en un instante es como si no se acabara nunca. Lo que es el cielo, la posesión de Dios, la vida eterna, la beatificación. Pero pasaron los ejercicios espirituales y yo, pues, nos destinaron
Y yo, como ya había hecho la carrera de químicas, generalmente en España no tenían estas misioneras más que las casas de formación más imprescindibles. A casi todas las chicas les hacían estudiar medicina. Yo tengo muchas compañeras médicos que han ido al Congo y a tantos sitios. Y a mí me pusieron, como ya tenía química, me pusieron a estudiar teología. Que entonces, que debía ser hacia el año... es cuando empezaban a rumorearse del concilio, y este obispo de Pamplona famoso que os he dicho, don Marcelino, lo habían trasladado de arzobispo a Valencia, y él abrió ahí una casa para nosotros de formación, casi todas estudiaban medicina, y a mí y a otras nos hicieron estudiar teología, que fue una escuela especial que él abrió trayéndose los mejores profesores que tenía en el seminario, en la Universidad de los Chicos. Y he tenido la suerte de tener el profesor el Padre Sol. Ahí hice yo toda la teología que hacen los curas, como era con dominicos, muy escolástica y muy seria. Y ya cuando acabé las teologías, pues me mandaron, ya me destinaron finalmente a la India, que era el deseo con el que yo casi había nacido. Que desde Tudela para mí tenía como una impronta y como un desiderio, como algo impostado en mi vida, era ser misionera, y no sé por qué, la India. Por fin ya me destinan a la India, pero antes hay que, para entrar en la India en aquellos tiempos, debía ser hacia el año 60, que era del Commonwealth, había que ir a Londres para tener los certificados de entrada en la India y también para aprender inglés. Y allí nos llevaban a nosotras y estábamos un tiempo en Londres. Y allí en Londres estuve un tiempo aprendiendo inglés y eso, cuando de repente un telegrama de la Madre General me llaman a Barcelona. Eran ya los tiempos en que estaba anunciado el concilio y estaba ya todo en movimiento en la Iglesia. El concilio empezó el 62, pero fue anunciado por Juan XXIII el 59, me parece. Ya estaban todas las preparaciones, todas las cosas para el concilio. Y así yo digo, para hacerla breve, que como un directamiento aéreo, ¿cómo se dice? Un cambiamiento aéreo, en lugar de la India, aterricé yo allí en Barcelona. Y en Barcelona allí me entero que era este instituto tan moderno, nosotros no vestíamos de hábitos, íbamos con trajes normales. Solamente en casa, en Javier, llevábamos como una tuniquita a tipo de toga de estudiante, que la quitábamos y la poníamos, al salir a la calle vestíamos según el sitio, así. Y entonces me encontré que esta congregación había tenido, este instituto había tenido la congregación general y habían cambiado las 4 consejeras. O sea, hay una general con 4 consejeras. Y las nuevas consejeras que vinieron debían tener ahí un debatito ya entre moralismo o no moralismo, progresismo y conservadurismo, todo lo que ha pasado después en todas las congregaciones después del concilio. Esto, como era un brote muy nuevo, lo tuvo ya antes. Y don Marcelino Lachea, que era el alma de ese instituto, este obispo salesiano, este arzobispo salesiano de Fiusauro, influyó mucho así, pero no obstante vencieron el conservadurismo. O sea, dos que eran muy santas, pero muy moralistas, eran 2 chicas que habían venido de la Acción Católica. Una había sido directora general de la Acción Católica de España, una gallega, que era muy licenciada y sabía muchísimo, que era una santa, de un tipo muy rigorista, y esta, que a nosotros no nos conocían, que éramos la generación siguiente a ellas, en la renovación que hicieron, además de las 500 reglas de los jesuitas que teníamos, añadieron otras 500, en la que para más modestia, más manga larga, para más caridad, más silencio, todo con una buena intención de conservar el espíritu de este instituto, que era realmente un espíritu fantástico. Yo he vivido con gente que eran santos y maravillosos y con un espíritu enorme, cómo se embarcaban a los sitios más difíciles. Y yo eso ni lo sabía, porque estaba en Londres muy incomunicada. Cuando yo iba allí, habían echado ya afuera, pues ellas decían que no nos echaban, pero en el fondo nos echaban, ¿entiendes? A 3 de las que habían sido compañeras acérrimas mías, además de tal.
Y llegaba yo la cuarta allí, que para mí fue una sorpresa enorme. Entonces, yo al principio creí que me llamaban a Barcelona porque me había dado un ataque de riñón en Londres. Y no, el señor arzobispo de Valencia me llama por teléfono y me dice: hija mía, humíllate, porque él estaba en contra de esto que estaban haciendo. Y el mismo padre Morán de Barcelona, que era un moralista, catedrático de moral, decía que estaban obrando contra el derecho canónico, porque eso lo podían haber hecho ellos en el noviciado, pero no después de 7 años que llevábamos allí. Tenían que tener motivos serios para echarnos, como haberte escapado con personas de distintos sexos, cosas por el estilo, pero no así porque les parezca que tus ideas son más o menos distintas a ellas. Bueno, la cosa es que el señor arzobispo a mí me llamó por teléfono y me dijo: hija mía, humíllate. Le digo: padre, me parece que no es cuestión de humillarse, porque aquí me tienen sentenciada a muerte ya y firmada la sentencia. Esto era en enero del año 62 y yo en el viaje que hice de Londres a Barcelona se me presentó delante de mí la figura de Abraham con Isaac. Para mí Barcelona es el monte Moria donde yo llevé Isaac a ser sacrificado, que era mi promesa, el hijo de la promesa que yo tenía desde pequeña de ser misionera. Yo iba en aquel altar a sacrificar esta promesa, este futuro, esto es lo que era mi vida, sin saber a dónde iba. Y así fue. Pero a mí dudaron un poco entre sí, ¿no? Y me tuvieron hasta el 28 de agosto. La estancia en Barcelona para mí, que nunca la puedo olvidar, hasta aquí a Barcelona, siempre que voy a Barcelona, me recuerda el Señor la historia. Fue para mí muy importante porque allí Dios me puso en contacto, en medio de la pasión que yo pasé allí, en contacto con Monseñor Pedro Farnés, que no sé si lo conocéis, es hoy el mejor liturgista que tiene España, que en aquellos tiempos, joven, venía recién venido del Instituto de Pastoral de París, que es donde se había cocido y preparado toda la reforma litúrgica para el concilio, que ya empezaba a estar en acto. Y entonces, a través del padre Farnés y a través del sufrimiento que yo estaba pasando, yo me acuerdo que me daba paseos por la catedral, y cerca de la catedral está el Museo Marés. Este Museo Marés es un señor que recoleccionó crucifijos de toda España. Allí puedes encontrar los mejores crucifijos de Zamora, de Valladolid, de todas las partes. Crucifijos maravillosos del románico, no estos cristos que hacen ahora retorcidos, no, crucifijos en que se ve a Jesucristo reinante en la cruz. Jesucristo como Señor. Yo me acuerdo que uno de mis consuelos, cuando era este Museo Marés, yo me refugiaba allí de Cristo y entras en la muerte con Él, con este pan que se rompe, y luego hay una copa, la alianza en su sangre. Esta es la copa de la alianza en mi sangre de la copa de la nueva y eterna alianza que será derramada por vosotros. Y este juego de esclavitud y de libertad que el pueblo de Israel juega con estos símbolos de muerte y de vida, de esclavitud en Egipto, de libertad en la tierra prometida, esto es lo que celebra Jesucristo y dirá: esto es mi memorial. Esta ya no será para vosotros el memorial de la salida de Egipto, dirá los apóstoles, sino es mi Pascua, como dirá San Pablo. Cristo es nuestra Pascua, mi paso de este mundo a mi Padre. O sea, yo allí recibí a través de este Monseñor Farnés toda la renovación litúrgica del concilio, hecha carne por las circunstancias históricas en que yo estaba pasando. Y ya llegó también el momento en que estas misioneras dijeron que no, que la forma de que yo saliera es que ellas no me admitieran los votos perpetuos. Y así un 28... Un 20, ya estoy casi llegando. Le digo que llegue a las barracas. Entonces, un 28 de agosto, la Madre General, una arraiza, que la pobre sufrió más que nosotras, porque era cuestión de las consejeras y no de ella, me acompañó a coger el tren a la salida de Barcelona. En aquel mes también vinieron las tres que ya habían echado, de Marsella a Barcelona, para juntarse conmigo, pero decían: te van a echar, me decían, no, y pensábamos formar entre las cuatro algo nuevo. Y
así luego nos quedamos en Barcelona viviendo, entre los pobres, el año 62, en las casas baratas de Casa Antúnez. Empezamos a trabajar como obreras en las heraturas de Carrara y Pérez, y empezamos allí nuestra vida de fundar algo, pero siempre con idea de ir a las misiones, de no quedarnos en Barcelona. Y así proyectamos una ida a Bolivia, a Oruro, a través también de este arzobispo que nos protegió siempre y nos ayudó. Y de aquel 28 de agosto que yo salí de las misioneras de Cristo Jesús, ahora justo el mes pasado me ha llegado a Barcelona una tarjeta que yo escribí ese año a una amiga en que dice que le ponía yo, tomando de las poesías de Rabindranath Tagore, estas palabras: están rotas mis ataduras. Porque después de lo que sufrí ese año, el Señor, el día que salí, me llenó de alegría. Se convirtió todas las penas que había tenido, las angustias y las dudas, en ver como si fuera el universo todo mío, abierto todo el horizonte a la evangelización, con una fuerza y una energía enorme. Y le escribí yo esto, me lo ha dado, el mes pasado me lo ha mandado una amiga de esta. Están rotas mis ataduras, pagadas mis deudas, mis puertas de par en par. Me voy a todas partes. Es que esto dice Kiko, que ha hecho ahora un canto, que os lo va a hacer a los jóvenes. Dice, me llaman para que no siga, pero ya mi espada está forjada, ya tengo puesta mi armadura, yo ganaré mi reino. Esto me lo manda ahora una que está en el camino y dice, oye, ¿cómo se ha cumplido? Eso de mis puertas de par en par, me voy a todas partes. Bueno, pues hecho así, salí de allá. A todo esto mi padre, que no me hablaba desde no sé cuánto tiempo, que nunca quiso ir a verme, empezó mi familia a perseguir a lo que había hecho medicina. Decía que yo tenía una neurosis mesiánica y convenció a mi padre para que me llevaran al psiquiatra. Bueno, la cosa es que con estas 4 amigas que vamos a hacer la nueva fundación, yo, que el Señor me había dado muchas gracias por las escrituras, quise, antes de embarcarnos a América, definitivamente, de la que ya no pensábamos volver más, yo me quise ir a Israel a pisar tierra santa antes de embarcarme. Y así lo hice. Me acuerdo de una de ellas que me dijo que era gastar dinero a lo tonto y tal, pero yo dije, un mes esperarme y luego nos embarcamos. Con una compañera mía que había conocido en Londres, que me embarqué con ella desde Barcelona en un barco turco, me acuerdo, por $30, y no llevábamos nada, más que unas latas de sardinas, una mochila, un saco de dormir. Y así nos aventuramos a Tierra Santa. Y aquello fue para mí un viaje inolvidable, que yo he visto que es el preceder a todos los viajes que ahora están haciendo las comunidades, por la forma con que nos acompañó el Espíritu del Señor y nos protegió. Porque yo me he recorrido en autostop desde los altos el alto del Líbano, Trípoli a lo alto del Líbano, de los cedros del Líbano, todo el Líbano, todo Siria con los desiertos, Damasco, la Jordania, Amán. Hemos pasado el Jordán, hemos entrado sin un duro. Y como el Señor nos salía al paso siempre con abundancia en todo, de una manera prodigiosa, que contar nada más los detalles es emocionante, la verdad. Y para que Kiko no sufra más, de que no le va a dar tiempo de echaros un rollo, pues... Haciéndola breve, solamente que en aquel tiempo de Israel a mí se me abrieron todas las escrituras de una manera impresionante. Cada sitio que pisaba me he ido a pescar con los pescadores de noche al agua, de todo, de todo, hasta llegar al Mar Rojo, y todo siempre en autostop y con 1000 aventuras que hemos pasado. Pues allí conocí al padre Gautier, que era en aquellos tiempos de Pío XII, fue un gran
un cura obrero que defendió, era el catedrático de eclesiología de un francés, pero luego cuando prohibieron los curas obreros él se fue a Palestina y había fundado los Compañeros de Jesús el Carpintero. Y allí trabajaban ya en colaboración, como incubus, hombres y mujeres. Y yo cuando vi aquello me pareció que era en el fondo lo que nosotros queríamos fundar, más que chicas, y me pareció mejor la colaboración con los chicos. Entonces yo me puse ya en mi lista toda la gente, curas que yo conocía, mis amigas y todo, para unirnos a él en esta fundación. Y así, después de haber pasado el 93, que como no me dejáis contar cosas, allí he visto yo llegar a Pablo VI ya en el corazón del concilio. Yo estaba en Nazaret cuando pasó Pablo VI allí, y grandes cosas maravillosas. Me volví a España para hablarles a estas mis amigas de unirnos a esto del Padre Gautier. Y cuando llegó a Barcelona me encuentro con la sorpresa de que 2 de ellas ya no estaban en Barcelona. Se habían venido a vivir a Madrid, a Vallecas. Y la otra se había ido sola a Bolivia. Y entonces me fui a Madrid, que era el último sitio donde yo podía ir, porque estaba mi familia y me perseguían y me estaban buscando y estaban inquietos por mí. Y aquellas ya no se querían mover de Madrid, se habían metido en las cuestiones obreras, eso, y no querían moverse de Madrid. La otra estaba en Bolivia. O sea que Dios me fue cerrando todos los pasos, hasta encontrarme con este Kiko Argüello en las barracas de Madrid, que yo ya había vivido con pobres en Barcelona y todo. Y ya te dejo de Kiko. O sea, encontré a Kiko allí en las barracas. Me parecía un chico cursillista, de muy buena voluntad, con mucho entusiasmo juvenil, estaba en pleno noviciado, pero no me fiaba de él nada. Pero yo estaba allí con la idea de que fuera un numerito más en el grupo que yo tenía coordinado para irnos a Bolivia, en el barraca, porque luego tocaba la guitarra y todo eso, que lo hacía bien, creaba un ambiente, tenía cosas positivas, pero luego a cuando menos me descuidaba saltaba por los cerros de Úbeda, y así que en las barracas yo a la vez que porque no me fiaba del grupo de él me hice otro con unos mexicanos, con unos cubanos. Pero lo definitivo para mí en la colaboración con Kiko fue la presencia de Morcillo, arzobispo de Madrid, en las barracas. Cuando llegó Morcillo a las barracas, porque allí hemos vivido momentos en que se ha dado verdaderamente el espíritu en medio de aquella gente pobre. A todo esto tengo que decir que a Kiko Argüello le llevé yo el concilio en bandeja a las barracas, a toda la nación bibliográfica. Él que en su vida es capaz de leerse un libro serio y menos de estudiar teología, se encontró con el concilio hecho a base de puñetazos conmigo y luego, como buena artista, pergeñó enseguida la explicación. Tanto es así que el primer canto que él compuso en las barracas fue El siervo de Yahvé, porque eso lo sentía él mucho por los sufrimientos que él había visto en su casa, con aquel sitio que estuvo con la criada, eso sentía él muchísimo. Y yo lo primero que conocí antes de conocerlo a él era una faz de Jesucristo que tenía mi hermana, la que colaboró con él en su cuarto, que me gustó mucho, esa faz de Jesucristo que vi ahí, y de ahí, hasta que Kiko pasó a cantar el Resucitó, nos dimos unos cuantos puñetazos. Desde que salió del cursillismo al dinamismo de la Pascua que suponía el concilio, pues fue nuestra colaboración a puñetazos en Palomeras. Porque yo tampoco en Palomeras quería estar, yo me quería ir a las misiones. Pero, muy bien, entonces... Ya vale, Carmen. Los perros que dice Kiko, era tan verdad que los perros iban detrás, que hasta en la iglesia donde íbamos se metían todos los perros, era un follón. Y mi madre mandaba a mis hermanos a pescarme a mí y a traerme, estaba inquieto mi padre y todo eso. Y un hermano mío, luego me enteró más tarde, le mordió un perro y lo tuvieron que poner la antirrábica. Ya no volvió más. Un hermano que se fue a coger a Carmen para llevarse a casa. Del señor arzobispo de Madrid en las barracas, eso fue realmente la presencia de Dios allí,
de que él tenía, las parroquias fueron como el campo de cultivo donde se inserió la renovación conciliar. Porque Jesucristo ha venido para los pecadores, que allí eran todos llenos de lacras, de pecados de otros también. O sea, era toda gente llena de ladrones, prostitutas, otro que estaba liado con otra, otro, o sea, desecho de la sociedad que viene de problemas de otros, de los padres, de los tal. Aquí hay gente que ha visto matar a su padre y cosas muy naez que decimos nosotros de la sociedad y que son las costras que la ciudad echa fuera, los pecados de la generación, de generaciones. Y la presencia del Arzobispo de Madrid fue verdaderamente un toque, que es cuando yo empecé de verdad a colaborar con Kiko. Fue desde aquel día y empezamos ya a hacer catequesis en 2 parroquias de Madrid. Y porque fue él y algunos párrocos que nos conocían dicen, ¿por qué estos cantos, esta liturgia viva que se vive aquí, no lo lleváis a mi parroquia? Y así empezamos a ir a las parroquias, cosa que jamás nosotros habíamos pensado. Kiko no sabe lo que es una parroquia y yo tampoco, porque como soy hija de los jesuitas y programada para las misiones, no me pasaba por la cabeza nunca una parroquia. Y fue Morcillo mismo el que nos hizo como ir a las parroquias y así empezamos, por circunstancias, las llamadas de parroquia en parroquia, y así llegamos casi de la primerísima, después de estas 2 de Madrid, a la parroquia de San Frontis, que no sé cómo el padre del cura, que vosotros lo habéis conocido bien, y la madre del cura, aguantaron que viniéramos nosotros aquí, que no íbamos ni a misa por las mañanas cuando tocaba la campana, y con los chicos de las barracas, que algunos hasta blasfemaban. O sea que yo vi la heroicidad de esta familia que no se escandalizó y que aceptó la evangelización que hicimos allí. Bien, hermanos, como yo he dicho... Y no tristes porque se ha ido Jesucristo, sino al contrario, vuelven contentos porque han visto que la verdad de Jesucristo nos contiene que yo me vaya. Y así dirá San Pablo, que ya no conoce a Cristo según la carne, sino dice, Cristo vive en mí. Experimentan pasar de la dimensión carnal, de tocar como la Magdalena, a una visión de vivir por Cristo, en Cristo y con Cristo. Y los apóstoles pues, se vuelven contentos al cenabro, y allí esperan la fuerza de lo alto que vendrá con Pentecostés, unidos en oración con la Virgen María al centro. La Virgen es la imagen de la Iglesia. Entonces la lucha de sexo ahora del feminismo es ridículo. No entienden lo importante que es la diferencia de sexo, que es una complementariedad maravillosa. Y la mujer tiene valores grandiosos, como es, por más grande y que lo desprecian, la matriz, que es la fábrica de la vida, porque se parece a Dios en un creador de una forma mucho más grande y el hombre la participa desde fuera, pero no desde dentro, lo que es la creación. Y encontrarse que ella misma engendra dentro de ella misma la vida. Y tanto es así que Dios, y nadie lo ha visto, y que se ha dado a conocer como Padre en el Hijo, ha dicho este es mi hijo, ha dicho este es mi esposo, o este es mi cuñado, o esta es mi tía, me ha dicho este es mi hijo, porque se ha manifestado como Padre. Está también en toda la tradición de la revelación la sabiduría de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios, como el rostro femenino de Dios. Y está en una palabra que nosotros la traducimos mal, que es la misericordia. La misericordia parece que quiere decir con el corazón, cordis, mientras que en hebreo se llama rahamim, esta presencia de Dios como una madre, y rahamim quiere decir en hebreo la matriz. Por eso le dice, como una madre yo te llevé, le dice a José, en Jerusalén seréis alimentados, como una madre que ayuda a su hijo. O sea, la representación que dijéramos de la parte femenina con que Dios se ha manifestado y revelado a lo largo de todas las escrituras, que como una madre ha llevado a su pueblo en el desierto, desaparece casi ya en el Nuevo Testamento, porque aparece la figura de la Virgen, que será el icono de la maternidad de Dios.
Y por eso desde la iglesia primitiva, que es la imagen de la iglesia, la virginidad ha nacido rapidísimamente, porque la virginidad va protegida, y tanto que con rejas. Es muy difícil.